Hola comunidad, me llamo Damián. Llevo 15 años siendo camionero y ya siento que me acostumbré a esta vida nocturna, donde uno pasa la mayor parte del tiempo sentado frente al volante, sin poder dormir o descansar. En este oficio he visto de todo, pero nunca me había sucedido algo tan perturbador como lo que viví hace unos 4 años. Era de noche y estaba cayendo un fuerte aguacero. Me dirigía hacia el sur del país. Estaba llevando un viaje de una mudanza de unas personas y debía entregarlo al amanecer. Ya iba algo retrasado porque el camión había presentado una falla cuando salí. Así que ya no podía parar a detenerme y descansar si quería llegar a tiempo. Estaba en la fila de un peaje esperando mi turno para pagar y continuar mi camino. Por el espejo pude ver a una mujer acercándose hasta mi ventanilla, caminando muy rápido. Su ropa estaba empapada y su cara era de pura desesperación. Yo llevaba los vidrios arriba para que no se me entrara el agua al interior del camión. Esa mujer me tocó la ventana y yo la bajé un poco para ver qué era lo que quería. Necesito que me ayudes. Mi esposo y mi hijo sufrieron un accidente y necesito llegar rápido hasta donde ellos están. No tengo dinero y nadie ha querido acercarme. Yo nunca dudé de que fuera mentira lo que ella me decía. Su dolor y angustia realmente eran muy reales. La mujer se veía desesperada y lloraba de impotencia por no poder llegar hasta ese lugar. Me explicó que eran residentes del sector en el que me encontraba y que su esposo había salido junto a su hijo en el carro media hora antes. Él la había llamado para decirle que habían tenido un accidente a unos pocos kilómetros de allí y que temía por la vida de su familia. Al parecer, el vehículo se quedó sin frenos y debido a la fuerte lluvia que caía, el hombre perdió el control del carro y chocaron. A pesar del afán que yo llevaba, sentí compasión por su angustia. Pensé en mi madre, que tal vez ella también se podría poner así si me llegara a ocurrir algo parecido a mí. Entonces, decidí dejarla subir al camión y ayudarla. Yo estaba conduciendo un poco rápido para llegar pronto y podía sentir que la lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas, lo que reducía mi visibilidad. Ella me indicó que tomara un desvío por una carretera alterna que hacía que yo me saliera de mi ruta. Era un tramo que estaba solitario. Parecía ser una pequeña trocha, con la vía en mal estado y en medio de la maleza que había por la zona. Vimos a lo lejos un auto que estaba gravemente dañado y parecía haberse estrellado contra un árbol. Ella lo reconoció inmediatamente y al ver el estado en el que se encontraba el carro, comenzó a llorar y con mucha desesperación se bajó rápidamente del camión. Cuando apenas yo estaba estacionando, la mujer corrió hacia el coche y al ver por medio de la ventana hacia el interior, se tiró al suelo y comenzó a gritar: «Por favor, ayúdame a sacarlos de ahí». Al dolor de esa mujer era algo que aún hace que la piel se me ponga grifa. Yo me acerqué hasta el coche y cuando alumbré con la linterna en su interior, me di cuenta que habían 3 cuerpos. Estaban en estado de descomposición, olía muy mal. Parecía que llevaban muertos hace varios días. Me di unos pasos hacia atrás y le pregunté a esa mujer: ¿Por qué? ¿Por qué están así? Me dijiste que se acababan de accidentar y no parece que fuera así. La mujer seguía llorando sobre el suelo y ya no decía nada, solamente lloraba. Yo saqué mi teléfono para intentar llamar a la policía, pero ahí en ese punto donde yo estaba, no teníamos señal. Le dije a la señora que iba a salir hasta la carretera principal para que mi teléfono agarrara un poco de señal y poder comunicarme con la policía. No sé si ella me escuchó lo que le dije o no, solo seguía ahí llorando y no pronunciaba palabra alguna. Cuando me comuniqué con la policía, pude darle las indicaciones sobre llegar hasta ese punto, indicándoles la trocha por la que debían ingresar.
Me devolví hasta donde estaba la señora, pero, para mi sorpresa, cuando llegué, ya no había nadie ahí. Ella ya no estaba. Solamente estaba el carro con los 3 cuerpos descompuestos adentro. Yo no entendía nada en ese momento. No sabía qué había pasado o qué se había hecho esa mujer en el estado en el que se encontraba. La patrulla de carretera no tardó mucho tiempo en llegar. Yo intenté explicarle lo sucedido, aunque me costaba encontrar las palabras para hacerme entender. Les conté sobre la mujer, su desesperación y cómo me había llevado hasta el coche accidentado. Los oficiales me miraron con incredulidad y empezaron a inspeccionar el lugar. Uno de los agentes se acercó al coche y al ver los cuerpos, dijo inmediatamente: estos cuerpos llevan aquí al menos una semana. No hay forma de que hayan muerto recientemente, confirmando lo que yo ya había sospechado cuando los vi. Los otros policías comenzaron a buscar por más detalles alrededor, mientras uno de ellos tomaba mis declaraciones. Después de un rato, el mismo agente se acercó a mí y me preguntó: dime, exactamente, ¿qué te dijo la mujer sobre el accidente? Repetí lo que recordaba. Cuando ella me había contado que su esposo y su hijo habían tenido un accidente hacía poco y necesitaban ayuda urgentemente. El oficial me dijo que, según las placas del coche y el aparente estado de descomposición de los cuerpos, se trataba de una familia que llevaban 2 semanas desaparecida. Sus familiares habían denunciado la desaparición, proporcionando el número de las placas del carro, pero hasta ese momento no se sabía nada sobre su paradero. Salieron del coche de vacaciones y nunca llegaron a su destino. El oficial recibió en su teléfono una fotografía que la familia de esas personas habían enviado para iniciar la búsqueda. Al verla, no podía creer que la mujer que me estaba pidiendo ayuda y que yo mismo había llevado hasta el accidente era la misma femenina que aparecía en esa fotografía, junto a su esposo y su hijo. Mi cabeza daba vueltas. No podía entender nada de lo que estaba viviendo. ¿Cómo podía ser la misma mujer? El oficial solamente me miraba como confundido y me preguntó: ¿estás seguro de lo que viste? ¿Estás seguro que es la misma mujer? Sí, claro, estoy muy seguro. Es ella. Esa pobre mujer estaba desesperada. Su dolor era real. Ella fue quien me trajo hasta aquí. Ella estaba buscando ayuda. El oficial me explicó que debemos llamar a los forenses, que a la unidad de investigaciones, y que yo aún no me podía retirar del lugar. Mientras los agentes se ocupaban de asegurar el área y esperar refuerzos, me acerqué al camión y me senté en el borde del asiento, tratando de tranquilizarme, pero la verdad, no entendía nada. Un rato después, un coche sin placa llegó al lugar y de él se bajó un hombre mayor, con una apariencia seria, y tenía una carpeta en la mano. Se acercó a los oficiales y comenzaron a conversar en voz baja. Mientras tanto, yo intentaba captar algo de la conversación, pero la verdad, no escuché más que simples murmullos sin sentido. Finalmente, el hombre mayor se me acercó. Hola, Damián. Soy el detective Roballo. Me han contado lo que sucedió. ¿Podrías explicarme nuevamente, con todos los detalles que recuerdes? Le conté todo, desde el momento en que la mujer se acercó a mí y se subió a mi camión, hasta que me di cuenta de que los cuerpos estaban descompuestos. El detective escuchó atentamente, sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo: es una historia increíble, Damián. Esa familia fue reportada como desaparecida hace 2 semanas. Si aseguras que la mujer que te trajo hasta ese lugar es la misma de la foto, entonces fue su fantasma, buscando ayuda para que pudiéramos encontrar sus cuerpos. Has hecho lo correcto. Intentaste ayudarla. No siempre podemos entender lo que ocurre en estos casos, pero pudiste darle paz a esas pobres almas. Yo no sabía qué decir. Realmente, todo esto sonaba como algo sacado de una película de terror, pero lo estaba viviendo en carne propia. Era real. Finalmente, después de horas de espera,
a que realizaran los procedimientos y preguntas, los oficiales me dejaron ir. Todo eso tuvo una duración de 4 horas y en ese tiempo ni siquiera me acordaba de la mudanza que yo debía entregar. Tuve que llamar al dueño de la carga para excusarme, porque iba a llegar tarde a mi destino, pero yo no sabía ni siquiera cómo explicar lo sucedido. Era algo muy difícil de contar y de creer. Por eso tuve que decirle que me había demorado porque hubo un accidente y habían sellado la vida. Al parecer, él comprendió lo que le dije y yo volví al camión. Encendí el motor y retomé mi ruta. Ya había dejado de llover, pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en la mujer y su familia. Las semanas siguientes fueron difíciles. Volver a la rutina no era nada fácil. Yo no quería seguir trabajando, para ser sincero. Hasta que un día, tuve una experiencia que me hizo sentir una especie de paz. Mientras dormía, tuve un sueño. Nuevamente vi a esa mujer. Estaba como en algo que parecía un ser o un jardín. La vi junto a su familia y todos vestían de color blanco. A ellos no les podía ver los rostros, solamente veía el de ella. Estaban rodeados de una luz cálida. Ella tenía una expresión de sonrisa. Me extendió su mano y me dijo: «Muchas gracias». Inmediatamente me desperté con una sensación de alivio, algo que no había sentido durante esos últimos días. Sentí como si me hubieran quitado una carga de encima. No sé si solamente fue un sueño, o si realmente fue de verdad. Esa mujer se me apareció en medio de mis sueños para agradecerme, pero yo quiero creer que sí fue así, porque de eso entendí que, de alguna manera, había logrado ayudarles a encontrar la paz que tanto necesitaban. Aunque nunca volví a tener una experiencia tan sobrenatural como aquella, en algunas ocasiones, cuando pasaba por el lugar del accidente, una sensación de calma y tranquilidad, y a veces, cuando estoy en peligro, siento como si el espíritu de aquella familia estuviera velando por mí desde el más allá. Muchas gracias por escuchar mi historia. Recuerdo que siempre había escuchado relatos de otros colegas traileros, mientras aseguraban que en el país existían carreteras que estaban malditas, custodiadas por espíritus protectores, donde ocurrían muchos encuentros paranormales, principalmente durante las horas de la noche. Pero siendo sincero, nunca pensé que algo así me pudiera suceder a mí. Y no es que yo tenga algo especial, ni mucho menos, pero no soy supersticioso. Pero es que, durante el tiempo que yo llevaba recorriendo las carreteras en mi camión, atravesando muchos estados y fronteras, nunca había visto nada fuera de lo común. Pero una noche, en el desolado desierto de Sonora, todo cambió. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan y llevo más de 20 años al volante. Puedo decir que he recorrido cada rincón de mi hermoso país México. Conozco muchas rutas, desde las montañas del norte hasta las playas del sur. Pero jamás me llegué a imaginar que mientras conducía iba a vivir una experiencia que cambiaría mi percepción sobre lo paranormal, dejándome un recuerdo que jamás podré olvidar. Mi historia comienza cuando salí de Ciudad Obregón, donde cargué mi camión con una pesada carga, con materiales de construcción. Llevaba cemento, ladrillos y acero. Mi destino final era Tijuana. Allí debía dejar la carga y esperar unos días mientras me asignaban otra ruta. Ya llevaba casi 7 horas manejando y todo el trayecto hasta el momento había transcurrido con normalidad, como era de costumbre. Justamente me encontraba atravesando el desierto de Sonora. Para aquellos que no son de por aquí y no conocen la región, el desierto sonorense es un desierto misterioso. Carga con la reputación de ser un lugar maldito. De ahí se cuentan historias paranormales, de fenómenos extraños que ocurren en la oscuridad de la noche, y también han encontrado hasta cadáveres de personas desaparecidas que finalmente se encuentran muertas. Debo confesar que esa no era mi primera vez recorriendo esta ruta. De hecho, ya había pasado por ahí en numerosas ocasiones, sin presenciar nada fuera de lo común.
Eran cerca de las 3:30 de la madrugada y la carretera se encontraba prácticamente sola. Puedo asegurar que no pasaban más tráilers a mi lado. Estaba todo en silencio y solamente escuchaba el sonido del motor de mi camión. Yo sentía que iba muy agotado porque los días anteriores no había podido dormir muy bien. Incluso, siempre le he tenido miedo a los microsueños porque son muy peligrosos. Esos breves instantes de somnolencia que pueden tener consecuencias fatales al volante, pues en cuestión de segundos, uno puede quedarse dormido y perder el control del vehículo, dejando resultados catastróficos. Así que estaba esperando llegar rápido a alguna estación de servicio para echarme un poco de agua en mi cara. Quisiera que se me espantara el sueño y poder continuar, pero eso no fue necesario, porque vi algo que llamó mi atención. Justo al lado de la carretera, veo una figura humana. Parecía ser una mujer. Frené el camión y me detuve unos metros más adelante que ella. Pensé que tal vez esa mujer estaba necesitando ayuda. Entonces busqué la linterna que siempre llevaba guardada en la guantera, por si se me presentaba alguna emergencia en el camino. Me bajé de la cabina y me dirigí caminando en dirección hacia donde la había visto. Era una joven. Parecía de unos 18 años. Era alta, tenía el cabello rubio y su cara estaba un poco sucia. Llevaba puesto un traje, o bueno, como un overol de color naranja que estaba roto. Se veía como si estuviera desorientada y herida. Tenía manchas rojas en su ropa, como si fueran sangre. Lo primero que pensé fue que tal vez ella había sufrido un accidente y necesitaba ayuda. Me acerqué hasta donde estaba y le pregunté: «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió nada. Incluso dejó de mirarme los ojos. Simplemente levantó la mano derecha y señaló hacia el interior del desierto. Yo seguí con mi mirada a su mano, tratando de observar qué era lo que ella me señalaba, pero no vi nada. Volví a mirar hacia donde estaba ella parada, pero ya no había nadie. Había desaparecido. Quedé un poco confundido. Realmente no podía creer lo que acababa de presenciar. Me preguntaba si había sido una alucinación producto de mi cansancio o tal vez un encuentro con algún alma en pena. Así que volví al camión rápidamente para irme de ese lugar. Pero cuando encendí el camión, a tan solo unos pocos metros después, la volví a ver, confirmando que no había sido una alucinación, sino que era algo real. Ahí estaba, justo en medio de la carretera, con los brazos extendidos como pidiendo ayuda. Recuerdo mucho su cara. Era muy joven. Tal vez quería que frenara el camión, pero yo aceleré sin importarme que estuviera ahí. Tenía claro que no podía parar, porque era evidente que eso era lo que ella quería. No sabía qué intenciones tenía, o qué era lo que quería, pero yo no estaba dispuesto a arriesgarme a que me sucediera algo. Yo recuerdo que la radio que yo le llevaba apagada, porque unos días antes se me había dañado, pero de la nada, esa radio comenzó a hacer interferencia. Sonaba como si alguien se intentara comunicar por ahí, pero escuché una voz susurrante que decía: «Tú sí puedes ayudarme. Tú sí puedes ayudarme». Apenas escuché esa voz decidí desconectar la radio, pero ahí me di cuenta que la radio siempre estuvo apagada. Y no sé cómo hizo esa mujer para hablarme por ahí, pero sus susurros continuaban, y cada vez más eran muy claros lo que ella me decía. «Ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame». Para mi mala suerte, justo en ese momento, ningún otro trailero o alguna persona pasaba por mi lado. Yo iba manejando con mucha velocidad, intentando llegar al lugar donde pudiera sentirme seguro, pero sentía como si aún me faltara mucho camino para salir de ese sector. Cuando uno vive una experiencia paranormal, el tiempo se hace eterno, pero solamente tenía una cosa clara, y era que parar en medio de ese lugar no era una opción. De repente, comencé a escuchar un sonido que provenía de la parte trasera del camión, donde estaba cargada la mercancía. Era como si alguien estuviera revolviendo todo con violencia, tirando cajas y desordenando la mercancía. Intentaba mirar por los retrovisores, intentando descubrir qué estaba pasando,
pero no veía nada. En ese momento un olor nauseabundo, como si fuera azufre quemado, invadió la cabina, casi asfixiándome y aumentando mi pánico. Entonces, ahí la vi. Ahí estaba ella, sentada en el asiento de al lado. Su presencia me paralizó de terror. Lo único que pude hacer fue gritar mientras me paraba en el freno. Y el camión, con todas mis fuerzas, lo logré detener. Efectivamente, se detuvo en seco. Y yo me quedé contra el volante y me di un golpe que me dejó un poco aturdido por unos minutos. Y cuando levanté mi cara, nuevamente, esa mujer se había esfumado. No podía quedarme ahí solo. Encendí nuevamente el camión y comencé a buscar algún lugar donde pudiera estar a salvo y descansar un poco. Pero el trayecto se me hacía eterno. Estaba muy paranoico. Cualquier ruido que escuchaba me hacía sobresaltar del susto, hasta que finalmente pude ver las luces de una estación de gasolina. Por fin había llegado donde iba a poder calmarme un poco. Realmente, yo no quería seguir conduciendo. Por un lado, temía que la mujer volviera a aparecer y también pensaba en mi seguridad. Por eso decidí no seguir manejando en el estado en el que me encontraba. Mis hijos aún eran muy pequeños y no quería exponerme a ningún peligro. Al llegar, vi que en la estación de gasolina no habían coches estacionados. Pensé que estaba cerrada porque vi todo muy solitario, pero me bajé del camión y pude ver a un empleado sentado justo al lado de la despachadora. Y me dirigí hacia donde él estaba. Era un joven y se quedó mirándome fijamente mientras me acercaba caminando. Creo que mi cara de susto era evidente porque apenas llegué me dijo: ¿le sucede algo? No sé. En la carretera había algo. Era una mujer. El hombre me respondió como si tuviera conocimiento de lo que yo le decía. Somos muchos los que la hemos visto. Se rumorea que ese lugar está marcado por el espíritu de una joven que fue encontrada sin vida en el desierto. Parece que su cuerpo fue abandonado allí y ahora su espíritu vaga por esta carretera en busca de ayuda, pero nadie sabe cómo ayudarle. Es como si ella aún no comprendiera su propia muerte. Siempre señala hacia el desierto, como si intentara guiar a alguien hacia algún lugar. Quizás está buscando algo, pero es poco probable que alguien se atreva a seguirla. Personalmente la vi una vez, y en mi trabajo ya estoy acostumbrado a recibir personas asustadas, porque ella se les apareció justo en ese tramo de la carretera. Amigo, es mejor no detenerse si la ves. Continúa conduciendo y no la mires. Ignórala por completo. Es la mejor opción, créeme. No sabía si sentirme tranquilo o asustarme, pero creo que eso me dio más miedo. Lo que el hombre me estaba contando, sus palabras, resonaban en mi cabeza mientras trataba de asimilar todo lo que había ocurrido. Me sentía muy extraño, como con una carga muy fuerte, pero también una especie de alivio al saber que no era el único que la había visto. Decidí quedarme un rato en la estación de gasolina para recuperar la compostura, más que por otra cosa. Le pedí una botella de agua y me senté en una de las sillas de la tienda que estaba desocupada. Después de más de una hora, sentí que ya era momento de continuar mi camino, aunque aún tenía un poco de miedo. Debía llegar a mi destino y entregar la carga a tiempo, porque si no, me tocaría pagar una penalidad por retraso e incumplimiento. Cuando llegué a Tijuana, me sentía muy cansado. Entregué los materiales y me fui para el hotel donde me hospedaba. Cuando estaba ahí, me di un baño para tratar de relajarme, pero fue casi imposible. Yo realmente no podía dejar de pensar en esa mujer. Pensaba muchas cosas y trataba de comprender por qué se me había parecido a mí. Esa noche no pude conciliar el sueño. Apenas cerraba mis ojos la veía y revivía cada una de las sensaciones que había sentido. Me desperté en varias ocasiones durante la noche y no pude dormir absolutamente nada. Pasaron algunos días y al parecer ya me sentía mejor para poder hablar sobre el tema. Tuve la oportunidad de preguntarle a algunos colegas cercanos de la misma empresa en la que trabajaba sobre aquella chica.
Quería saber si alguien más la había visto alguna vez, o si al menos sabían quién era. Solo uno de ellos me dijo que también la había visto, más o menos un año atrás. A él también le había sucedido lo mismo que a mí. La mujer le pedía ayuda, pero él nunca se bajó del camión, no le hizo caso a sus súplicas de auxilio y siguió su camino, porque ya sabía que se trataba de un espíritu, de los tantos que se encuentran en esa zona. Ahora cada vez que salgo a trabajar, llevo colgado en el retrovisor de mi camión un amuleto bendecido, el cual me regaló mi esposa y bueno, aunque nunca volví a ver esa mujer, seguí escuchando historias de otros compañeros a quienes les han ocurrido eventos sobrenaturales, específicamente sobre esa misma carretera del estado de Sonora. Todo eso me ha confirmado que no estoy solo. Son muchos los traileros que han tenido encuentros en ese lugar, algunos incluso más aterradores que el mío. No sé si ese lugar ha tenido algún misterio en particular, pero sí estoy seguro que hay almas en pena que habitan en esa ruta, buscando tener una conexión con los vivos, tal vez para pedir ayuda o simplemente para jugar con nuestro destino. Afortunadamente, yo he tenido la suerte de vivir para contarlo, pero no todos corren con la misma fortuna. Muchas gracias por escuchar mi relato.